Buenos días, bendiciones a todos. Empezando mes, empezando con expectativa, creemos en el Señor que todas las cosas que han estado pasando nos han ayudado a bien, nos han ayudado a crecer, nos han ayudado a madurar, nos han ayudado a subir a niveles mayores en su gloria, en su revelación. Hoy quiero bendecirte, quiero declarar que la presencia del Señor visita tu casa, visita el lugar donde tú estás. Puedes estar ahorita en tu trabajo, puedes estar ahorita en un autobús, no sé dónde estás. Pero no es casualidad que estés escuchando y viendo esa transmisión. Sabemos que el Señor en todo tiene un propósito. Recibe nuestro abrazo fraterno, nuestro saludo, recibe nuestras bendiciones. Estamos orando y declarando que esta última parte del año va a ser de milagros poderosos, portentosos en el Señor, que vamos a ver la mano de Él manifestarse como nunca antes, aún durante este año, que ha sido tan peculiar y tan diferente para todo, literalmente para todo el mundo. Sabemos que el Señor todo lo tiene bajo su control y que nada se escapa de su voluntad. Bueno, como les digo, empezamos el mes bendecidos, con expectativa. Siempre que va a empezar un mes, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿y qué tienes para nosotros en este tiempo? ¿Qué vendrá nuevo? ¿Con qué nos vas a sorprender? Y yo tomo la palabra del Señor que dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, que Él ha pensado cosas de alegría y no de tristeza para nosotros, que eso fue lo que Él escribió en su libro para cada uno de sus hijos. Entonces, no importa lo que atravesemos, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que esté por venir, el Señor cumplirá su propósito en nosotros y a través de nosotros. Y esa es la paz y esa es la motivación, si cabe decirlo de esa forma, que yo tengo para caminar, para levantarme cada día, para seguir avanzando y conquistando cada día. En estos días escuchaba una charla de un financista y él decía, todo lo que tenemos le pertenece a Dios, todo. No hay nada en esta tierra, no hay nada naturalmente que pueda decir es mío. Yo lo logré por mis fuerzas, por mi inteligencia, por mi capacidad. Todo lo que yo tengo, todo lo que tú tienes hoy, puedes mirar a tu alrededor, puedes ver a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, puedes ver tu casa, puedes ver lo que tienes a tu alrededor. Todo eso proviene de la mano de Dios. Todo eso proviene de la mano del Padre. Así es que démosle gracias al Señor en este día por eso, porque somos bendecidos, porque tenemos salud y porque los que están a nuestro alrededor están bien, estamos sanos todos. Y porque Él tiene el control de todas las cosas. Amén. Bueno, saludo también a los amigos y hermanos acá en Costa Rica y las naciones. Sabemos que muchas personas nos siguen, nos miran. Sabemos que las estacas de nuestra tienda se han extendido, que este tiempo de transmisiones de esta forma han servido para eso, para llegar a muchas personas, para poder sembrar la palabra, la semilla de la palabra en muchos corazones. Hoy oramos para que esa palabra germine, para que esa palabra traiga el fruto que esperamos y que el Señor espera cada uno de aquellos que presta su vida para hacer tierra fértil. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana, a la enseñanza. Tal vez no hay una cita bíblica específica en la cual nos vamos a basar, pero sí hay. Entonces ahora, en el transcurso de la enseñanza, vamos a hablar de algún personaje de la Biblia. Entonces, obviamente esa va a ser nuestra base bíblica. Pero hoy quiero hablarles de algo que todos pasamos, que todos vivimos, que todos en algún momento de nuestra vida no nos escapamos de él, y es el proceso de Dios. Tenemos que entender algo. El Dios no es un Dios de eventos, de momentos esporádicos. Dios es un Dios de procesos. Muchas veces nosotros culturalmente decimos,
es que Dios me tocó, es que Dios descendió en el culto y la gloria de Dios se manifestó y me tocó y me ministró. O podemos decir la palabra de que el pastor o la pastora o el invitado hoy ministró, estuvo muy buena. Es que el Espíritu Santo descendió en medio de la palabra o de la alabanza y la adoración y me tocó, me ministró. Esos son eventos, esos son momentos esporádicos o específicos. Y Dios no se manifiesta así. Dios no es un Dios que de repente aparece y se vuelve a desaparecer por un tiempo y vuelve a aparecer. No, Dios es un Dios de procesos, no de eventos. Y todo esto que pasa en una reunión, todo esto que pasa en el tiempo de oración que puedas tener, todo esto que pasa en el tiempo a solas con Él que puedes tener con Él, es producto del proceso de Dios en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Estás orando y el Señor te ministró de una forma específica y Dios tocó tu corazón. Eso es producto del proceso que ya has estado viviendo en Dios. No es algo esporádico, no es algo que viene y se va, sino que es algo que permanece. Y Dios, de vez en cuando, nos busca, nos toma para procesar áreas en nuestra vida. Es necesario. Y ahora lo vamos a ver por qué. Es necesario ser procesados. Muchos venimos al Señor y a veces hacemos esto, ¿verdad? Con Él, lo esquivamos, lo evitamos, porque no queremos trabajar ciertas áreas en nuestra vida. Y hemos enseñado con el diseño de paternidad que un hijo se somete. Si nosotros somos hijos de Dios, pues nos sometemos a lo que el Padre Celestial pues tiene destinado para nosotros. Y la palabra del Señor, como les decía ahora, nos habla de bendición, nos habla de gloria, nos habla de autoridad, nos habla de tantas cosas que Él tiene destinados para nosotros, pero que tenemos que estar listos, tenemos que estar preparados, tenemos que estar equipados, tenemos que estar en la condición óptima para poder recibir esa bendición, esa gloria, esa autoridad. Y no lo vamos a hacer si mantenemos la condición, la misma condición emocional y espiritual, desde igual que el primer día que dimos el paso de fe y recibimos al Señor como Salvador. Tenemos que ser procesados, tenemos que pasar por momentos de muerte, tenemos que pasar por momentos de renuncia, tenemos que pasar por momentos donde, yo no sé usted, pero que uno literalmente siente donde le arrancan, le cortan, le quitan, le liman toda aspereza que le estorba al Señor para derramar su gloria sobre nosotros. Y bueno, vamos a ver ciertas características de los procesos de Dios en nuestra vida. Tenemos que hacer la salvedad en este momento de que hay circunstancias y tenemos que aprender a diferenciarlas. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que vienen a nuestra vida y nosotros decimos es proceso de Dios, y a veces no, a veces son cosas de la vida simplemente que tienen que pasar. Otras veces son consecuencias de nuestros actos, de nuestras decisiones que vienen y tenemos que pasarlas, tenemos que vivirlas, y a veces son duras, son difíciles, son fuertes y son consecuencias de nuestros actos. Otras sí son circunstancias que vienen de la mano de Dios para procesarnos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que hacer la diferencia en eso. Tenemos que aprender a clasificar cada cosa que pasa en nuestra vida entre circunstancias de la vida, consecuencias de nuestros actos y los procesos de Dios para nosotros. Entonces, número 1, todo proceso en Dios es profético. ¿Qué es lo que busca Dios cuando nos procesa, cuando nos mete en ese tiempo? Él lo que busca es alinearnos a su diseño y alinearnos con su palabra.
Entonces, ¿qué pasa? Él tiene, como el gran arquitecto que es, un plano, un diseño, un dibujo, una línea trazada para nosotros. Entonces, yo digo, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador, vengo a ser tu hija, ahora procésame, ahora cámbiame, ahora transfórmame. ¿Cuántos de nosotros hemos orado de esta forma? Sin saber lo que eso implica en nosotros o para nosotros. Por eso hay que tener cuidado con las palabras que decimos, porque venimos al Señor muchas veces, Señor, cámbiame, Señor, cambia tal circunstancia, Señor, trabaja en tal área en mi vida. Estamos pidiéndole al Señor que nos procese. Estamos diciéndole al Señor, Señor, súbeme a tu mesa como el alfarero que eres, como el artesano que eres, y moldéame, y cámbiame, y transfórmame. Y es como el pastor Randall nos ha enseñado, de que ese proceso es doloroso para nosotros. El proceso del alfarero con el barro, al barro le duele ser formado, ser llevado a esa condición que el alfarero está visionando para él. Y no estoy diciendo que todos los procesos sean de lágrimas y de llanto, porque no quiero asustarlo, no quiero amedrentarlo y en vez de que esta sea una palabra de bendición y edificación, sea una palabra donde usted diga, no, yo no quiero jamás, yo no quiero ser procesado por Dios. No. Dios, en medio de todas las cosas, Él manifiesta su amor y Dios es misericordia. Y Él manifiesta esa misericordia para con nosotros. Entonces, ¿qué busca el Padre cuando nos procesa? Número 1, alinearnos con su diseño. Y número 2, alinearnos con su palabra. ¿Qué es lo que dice la palabra para nosotros? Pues ahí Él quiere alinearnos, ahí Él quiere tramarnos, ahí Él quiere ubicarnos. ¿Qué es lo que Él ha dicho para nosotros? Pues lo que haya dicho. Él ahí quiere que nosotros encajemos y empecemos a caminar en eso que Él ha trazado para nosotros. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Tú y yo no somos personas sin rumbo, como enseñaba nuestro maestro, el apóstol Roberto Bonilla. No somos vagos. Y la palabra vago en hebreo significa sin rumbo, sin orientación, sin destino. En orfandad, eso es lo que significa. Tú y yo somos hijos, tú y yo tenemos destino, tú y yo tenemos un rumbo. Lo que pasa es que tenemos que descubrirlo, tenemos que dejarnos ubicar por el Padre en eso. Número 2, todo proceso en Dios me sacará de una condición inferior y me pondrá y llevará a una condición superior. Cuando empezamos un proceso, sepamos o no, porque muchas veces somos introducidos en un proceso. Y yo analizaba esto anoche y yo le decía a mi esposo y le contaba a mi esposo parte de la palabra para hoy. Y ahora estaba haciendo algo de la empresa de nosotros y analizaba un poco la palabra y yo decía, Señor, qué curioso, muchas veces, o la mayoría de las veces, o el 100% de las veces, entramos a un proceso tuyo y no nos estamos dando cuenta que entramos al proceso. Entramos como anestesiados o entramos como sin saberlo, sin ser conscientes, es la palabra, de que estamos entrando a un proceso. Porque si nosotros fuéramos conscientes y tuviéramos el discernimiento de los tiempos y de las acciones de Dios en nosotros activas, yo creo que muchos nos resistiríamos a ser procesados y viviríamos estancados y viviríamos detenidos. ¿Por qué? Porque lo que el Señor busca en medio del proceso es llevarnos de un nivel, de una condición, a ponernos a otra condición superior. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí hay que pagar un precio, hay que renunciar a algunas cosas, hay que morir a algo para llegar aquí. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces no estamos dispuestos a eso, muchas veces no queremos
hacerlo. Muchas veces decimos, chineamos, ¿verdad? Como decimos aquí en Costa Rica, chineamos esa condición, esa actitud, esa situación en nuestra vida y le damos largas. Y empezamos a justificar eso que nosotros tenemos y que le estorba a Dios y que nos detiene para no renunciar a eso y poder llegar a esta condición o a este nivel de condición. Dice la palabra del Señor que nosotros vamos de gloria en gloria, vamos como la aurora, de gloria en gloria, hasta llegar a un punto donde se manifiesta el 100% de la gloria. Pero ¿qué sucede? Tenemos que estar dispuestos. El Señor, cuando nos mete en un proceso, activa tiempos en nosotros. Y los tiempos, y el pastor lo hablaba el miércoles, y creo que vamos a seguir hablando de esto un poco, de los ciclos de Dios. Cuando entramos a un proceso, entramos a un ciclo. Y en Dios es un ciclo de bendición. Y dice esta característica que me sacará de una condición inferior y me llevará a una condición superior. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros vamos de gloria en gloria, como la aurora, a lo que se refiere es que vamos en esta condición hacia arriba, ascendente, en forma espiral. Así son los tiempos de Dios, en forma espiral, los ciclos son en forma espiral y ascendentes, nunca horizontales, sino en forma vertical, ascendente en Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando entramos al ciclo del proceso en Dios, Dios quiere llevarnos a un mayor nivel. El tema aquí es, ¿estamos dispuestos a renunciar? ¿Estamos dispuestos a que el Señor nos pase la lija y nos pula? ¿Estamos dispuestos, como decía un pastor que tuve hace muchos años, a que el Señor meta el bajó en mi corazón y empiece a cavar y empiece a sacar y empiece a arrancar de mí aquello que es necesario? Ahí te dejo esa pregunta para que tú la analices, porque en Dios todos los procesos son de bendición, nunca para muerte, nunca para destrucción. Todo aquel al que Dios procesa nunca lo dejará en el mismo lugar donde estaba. Si no, veámoslo en la palabra del Señor. Hay ejemplos de ejemplos. Toda persona que Dios tomó en la palabra del Señor y empezó a procesarla y empezó a trabajar con ella, nunca terminó en el mismo lugar donde comenzó. Y puedes tomar el ejemplo de tu propia vida. ¿Dónde comenzaste tú tu vida espiritual? ¿Dónde comenzaste tú tu vida siendo hijo de Dios? ¿Bajo qué condiciones? ¿Puedes volver atrás hoy y ver dónde tú comenzaste? Yo sí puedo ver. Y puedo analizar eso y yo puedo decir, Señor, gracias porque todos los procesos en mi vida han valido la pena. Momentos donde yo sentía que moría, literalmente. Procesos donde yo he llorado mucho, pero me han llevado a niveles superiores, me han llevado a cambiar, a ser transformada, me han llevado a dejar de ser aquella persona que era hace años atrás. Yo quiero que hoy tú mires hacia atrás y puedas ver a dónde comenzaste tu vida en Dios. Y todo lo que has pasado y transitado te ha llevado a un punto diferente. Te ha llevado a un nivel, a una condición mayor a la cual tú iniciaste. Porque en Dios, así es como funcionan las cosas. No hay ese entrabamiento, no hay esa detención, no hay eso que te entraba. En Dios es avance, camine, conquiste. En Él es eso, ese es el idioma del Padre. Entonces, ¿qué sucede? Cuando Dios nos toma, iniciamos en un punto, pero terminamos en un punto diferente de avanzada con Él. Y puedes leer acerca de David, puedes leer de Moisés, puedes leer de Josué, puedes leer del que tú quieras en la Biblia. Todos comenzaron en un punto y terminaron en otro, cuando Dios terminó de procesarlos.
Debemos reconocer cuáles son las circunstancias en nuestra vida, consecuencia de nuestros actos. Otras vienen como parte de la vida, pero otras vienen por la mano de Dios, y esas circunstancias forman parte de un proceso que tiene como objetivo sacarnos de una condición para llevarnos a otra condición. Y yo debo entender que la mano del Padre está conmigo, para entonces, cuando viene ese momento en que yo digo, Señor, yo sé que tú estás conmigo, no importa lo que estés pasando, no importa lo que yo esté pasando, yo debo entender, y tú en tu casa, tú en ese lugar donde estás, debes entender que la mano del Señor no se aparta en ningún momento de tu vida. Puedes estar donde estés hoy, sea un lugar físico, sea un lugar emocional, sea un lugar espiritual. Puedes estar donde estés hoy, pero la mano del Señor no se ha apartado un solo momento de ti. Entonces, cuando eres consciente de eso, esto me permite ocuparme de aquello que Dios quiere ajustar, de lo que Él quiere cambiar. ¿Por qué? Porque no podemos mentirnos a nosotros mismos, ni a Dios. Podemos mentir a las personas y decirles que estamos muy bien, que estamos a otro nivel, dicen por ahí, que estamos bendecidos y en victoria. Y podemos decir muchas muletillas evangélicas, pero nuestra verdadera condición, solo nosotros y el Padre la conocemos. Cuando yo estoy siendo procesado, y yo entiendo y soy consciente de que la mano del Padre, de que Él está conmigo caminando en ese proceso, que yo no lo estoy haciendo sola, que no importa por donde tenga que pasar. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, ¿quién es ese tú en la Biblia? Es Dios, el Padre, estarás conmigo. Cuando yo entiendo eso, entonces yo me ocupo, yo empiezo a trabajar, yo empiezo a permitirle al Espíritu Santo que empiece a trabajar, a permear esas áreas que le estorban a Él, sean de carácter, sean de conducta, de temperamento, sea cualquier área en mi vida, que le están estorbando a Él. Entonces yo me ocupo en trabajar eso. Hace unos días alguien me preguntaba, pastora, ¿cómo hago para dejar la fluctuancia o el doble ánimo? Y yo le decía, eso es decisión. Eso no se quita con oración, no se quita con ayunos, no se quita por medio de una oración de liberación. Podemos orar, podemos hacer lo que sea, pero eso no se quita porque es una decisión. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, eso. Si yo sé que eso es una deficiencia en mí y que eso le limita a Dios en mi vida, que eso corta la operación de Dios en mi vida, yo debo ocuparme en eso. Sabiendo que Dios camina conmigo, yo me ocupo en trabajar en esa área. Yo me ocupo en permitirle a Dios trabajar en esa área, por ejemplo. Entonces, esto es lo que me va a permitir a mí alcanzar la dimensión a la que Él me quiere llevar. Entonces, mira qué importante es esto. Muchas veces decimos, ay, que el Señor haga todo en mí. Ay, que el Señor, pues, ay, cuando sea el tiempo de Dios, cambiaré. Cuando sea, no. Hay cosas que me tocan a mí específicamente. Y el pastor ha venido enseñándolo en estos días. El viernes, en la clase que él tiene con los maestros de la iglesia, él les enseñaba eso. Que del desierto se sale caminando. Dios no te va a sacar del desierto. Dios no te va a evitar el desierto. Y luego vamos a hablar de eso, para empezar a botar algunos paradigmas. Pero del desierto se sale caminando. Yo decido caminar, yo decido salir del lugar donde estoy. Yo decido salir de esa condición donde he estado por mucho tiempo, donde he aparentado estar bien, donde he dado esa falsa piedad. He mostrado esa falsa piedad en mi vida, donde trato de que la gente vea que yo estoy bien, pero yo en mis adentros sé que no, que todavía no he procesado esa parte de mi vida, no le he permitido a Dios. Sobre todo Dios sabe.
que eso es lo que está deteniendo su operación en nosotros. Entonces, avancemos, permitámosle al Señor que Él nos lleve de una condición a otra condición. Número 3, todo proceso en Dios trae madurez. Ay, 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 madurez. ¿Cómo cuesta crecer? ¿Cómo cuesta madurar? Y vamos a tomar un ejemplo natural. Los adolescentes. Vuelvan a ver sus adolescentes en casa, por favor, padres. A veces no sabemos si son niños o son adultos. A veces los vemos comportarse de una forma que uno dice, ay Señor, ¿cuándo irá a madurar? Y yo creo que lo mismo dice el Padre de nosotros cuando no crecemos, cuando no maduramos en Él. Es necesario alcanzar la madurez en nuestra vida. Cuando yo maduro, cuando yo permito el proceso de mi vida, de Dios en mi vida, voy alcanzando madurez. Entonces, ¿qué pasa? Esa madurez es interna. Y al haber esos cambios internos, van a empezar a cambiar las circunstancias externas a mi alrededor como resultado. Cuando yo asumo con madurez las circunstancias, lo que yo estoy viviendo, lo que se me dice, no me hiero, no me lastimo, no me muestro frágil, sino que lo tomo con la actitud correcta, venga de Dios, venga de mi Padre espiritual en la tierra, venga de mi esposo, venga de mi esposa, sabiendo que todo lo que se me dice es de una forma edificativa. Cuando yo asumo eso con madurez, con la actitud correcta, y permito al Espíritu Santo trabajar en mi vida eso, como resultado, mi atmósfera alrededor cambiará, mis circunstancias alrededor cambiarán. Yo no sé usted, pero yo soy consciente de esto. Nosotros somos creadores de atmósferas, nosotros creamos las circunstancias a nuestro alrededor. Muchos problemas en casa, muchos problemas de pareja, muchos problemas que vivimos provienen de aquí adentro y se manifiestan afuera, precisamente por eso, porque no crecemos, porque no maduramos, porque hay áreas en nuestra vida que no estamos dispuestos a permitir ser procesadas. Nos arraigamos tanto, nos abrazamos tanto a eso que no permitimos ese crecimiento en nuestra vida, y es necesario. El objetivo del Padre con el proceso es arrancar cosas que están o podrían estorbar en el futuro para aquello que Dios quiere hacer. Vean qué tremendo. Y yo así lo visualizo, como cuando tenemos una costra. No sé, usted ha pintado tal vez en su casa, usted ha hecho una construcción tal vez en su casa y se ha llenado del material que ha utilizado. Se le hace una costra y usted tiene que violentamente arrancarse eso con un cepillo, con algo que le raspe. Y literalmente Dios a veces tiene que venir de esa forma con nosotros. En su amor y en su misericordia, a veces tiene que venir y raspar en nuestra vida aquello que nos está estorbando en este momento o le va a estorbar a Él en el futuro, que ya Él sabe que se va a manifestar en el futuro y va a ser un estorbo para Él. Entonces, ¿qué pasa? Él tiene que venir y arrancar de nosotros eso, a veces hasta de una forma violenta. ¿Cuántos de nosotros, cuántos de ustedes hoy en su casa pueden levantar su mano y decir, yo he sido procesado de una forma violenta, pero ha sido la única forma que el Padre ha tenido para yo ser procesado, porque por las buenas no ha podido conmigo? Qué bonito poder uno tener esa actitud de obedientemente, como Isaac, cuando Abraham tenía la idea de sacrificarlo porque Dios se lo había pedido.
Obedientemente él fue y obedientemente él caminó y obedientemente él sabía hacia dónde iba, pero él fue y esperó hasta el último momento la intervención de Dios. Bueno, qué bonito que nosotros fuéramos así, que tuviéramos esa actitud. Obedientemente camino, obedientemente me someto al proceso, obedientemente. Pero Dios a veces, con tal de cumplir su propósito en nosotros y que no nos escapemos de ese diseño, nos toma a veces por los pelos o por las orejas y nos empieza a procesar. Y ahí es donde nos duele, ahí es donde nos retorcemos, ahí es donde gritamos, ahí es donde lloramos. Pero aún eso es necesario y aún eso el Padre sabe que somos capaces de pasarlo, de soportarlo, de conquistar la victoria, aunque nos esté doliendo, aunque sintamos que estamos en un lugar de muerte, aunque sintamos que a Dios se le pasó la mano. Dios sabe, porque Dios nos conoce, porque Él nos hizo, porque Él nos formó y Él nos creó. Y Él sabe cuál es la esencia que hay en nosotros. Él sabe cuál es el temple que hay en nosotros. Él sabe cuál es. Entonces, a Él no le da miedo pasarnos por el proceso, subir el nivel de fuego, porque Él sabe que vamos a resistir, porque Él sabe que no nos vamos a quebrar, porque Él sabe que de ese lugar vamos a salir a un nivel mayor de gloria en Él. Y bueno, quiero mostrarles o hablarles de alguien de la Biblia en este momento. Todo proceso en Dios trae madurez, y eso fue lo que pasó con el profeta Elías. Ya lo vimos el profeta Elías se habla 1001 vez. Se habla de su carácter, se habla de lo fuerte que era el profeta a la hora de declarar, de establecer, de que él era capaz de cerrar o de abrir cielos. ¿Sí? Él era capaz de todo eso porque él sabía quién era él en Dios y porque Dios le prestaba su unción para que él operara en esa unción. La unción es prestada, la unción nosotros no la producimos, la unción nosotros no la generamos, la unción nosotros, no es de nosotros. La unción el Padre nos la presta para un momento determinado, para una acción determinada, para algo en nuestra vida. Y fue lo que pasó con el profeta Elías. Viene el profeta en Primera de Reyes y le dejo esta tarea para que usted lo lea. Primera de Reyes 19, del 4 al 8. Viene el profeta y mata a los sacerdotes que adoraban a Baal y a Sera. Abre los cielos y empieza a llover. Y resulta que después de esa gloria, después de ver esa manifestación de poder y de autoridad a través de su vida, una mujer le envía una palabra y le dice: mañana a esta hora tú serás el que está muerto. Le manda una amenaza. Y este hombre sale corriendo. Dice la palabra del Señor que salió corriendo a un día de distancia de donde él estaba. Y se escondió. Pero Dios le habla y le dice: devuélvete, devuélvete, porque largo camino te espera, le dice el Señor. Elías corrió después del momento de gloria un día de distancia, pero Dios lo hace devolverse 40 días y 40 noches del lugar donde estaba. No lo manda a devolverse al lugar de donde él salió corriendo. Lo manda a caminar 40 días y 40 noches hasta llevarlo al lugar donde Dios quería llevarlo y procesarlo. A pesar de que Elías manifestaba poder y gloria y autoridad, no había sido procesado todavía en algunas áreas de su vida. Y eso lo vemos plasmado en este capítulo. Y Dios le dice: devuélvete, porque largo camino te espera. 40 días y 40 noches tuvo que caminar Elías. 40 significa cambio, transformación, significa proceso.
Dios procesó a Elías en áreas que no había podido hacerlo cuando Elías cumplió este tiempo de 40 días y 40 noches. Dios confrontó a Elías con situaciones en su vida que todavía Elías cargaba, como el desánimo, como la depresión, como ese pesimismo que lo abrazó en un momento determinado, el temor que lo abrazó cuando fue amenazado por la bruja de Jezabel. Y Dios lo confrontó. Y tienes que entender algo. Cuando somos procesados, somos confrontados con cosas internas en nuestra vida. ¿Para qué? Para alcanzar madurez. Y Dios lo hace en amor. Y Dios lo hace en una forma constructiva. El cambio genera transformación. Dios lo procesó en el monte Horeb y le encomendó ungir. Vean, cuando Dios nos procesa y Dios nos lleva a un grado de madurez, es para encomendarnos cosas mayores. Muchas veces, ¿cuántos de nosotros portamos palabras de bendición, palabras proféticas que, wow, que uno dice, cuando eso se cumpla? Muchas veces no se han cumplido estas palabras y yo siempre soy muy clara en esto. Hay condiciones para que una palabra profética se cumpla. Número 1, tiene que ser de Dios. Número 2, tiene que venir el tiempo correcto y la preparación para nosotros. Y número 3, pues depende de mí siempre, la mayor parte para que esto se cumpla. Depende de mí ese avance. Depende de mí el trabajo que yo permita y haga para cumplir esa palabra. Y fue lo que pasó con Elías. Elías fue confrontado. Elías en ese lugar, en el monte Horeb, donde Dios lo llevó, lo procesó, lo confrontó con situaciones en su vida para que madurara y para darle una comisión mayor que la que ya tenía. Número 1, le dijo, vas a ungir a Hazael como rey de Siria. Tenía que ungir reyes. Número 2, tenía que ungir a Jehú como rey de Israel. Y número 3, ¿saben qué hizo Dios con Elías en el monte Horeb? Le dio el diseño de paternidad para que ungiera, para que educara, para que transfiriera en Eliseo, su sucesor, todo lo que él portaba. Entonces, ¿qué pasa? Cuando alcanzamos madurez, el Padre nos da mayores asignaciones, mayores cosas para hacer, pero tenemos que madurar. Y eso lo vemos en el versículo 15 y 18. Quiero dejarte eso de tarea para que leas y puedas ver esta historia de Elías en 1 Reyes 19. Número 4. Todo proceso de Dios en mi vida establecerá una autoridad mayor. Conforme yo soy procesada, Dios me irá, y al ir subiendo de niveles, obviamente va a venir mayores niveles de autoridad sobre mí. Eso es no una consecuencia, la palabra que yo uso, resultado. Vendrá como resultado a nuestra vida mayores niveles de autoridad. Conforme yo voy subiendo niveles, voy adquiriendo autoridad. Y eso a mí me permite poder enfrentar mayores cosas en mi vida. Empezar a restaurar a otras personas. ¿Por qué? Porque conforme yo me someta al proceso, Dios, el Padre, me va a ir restaurando, va a ir sanando mi vida y yo voy a ir alcanzando el cumplimiento de su diseño en mí. Y a la vez esto me va a poner en una posición mayor, de mayor autoridad. La gente va a empezar a ver. Y yo quiero que usted haga esta prueba. Haga esta prueba, por favor, en su vida. Métase en Dios. Sométase en Él. Procésese en Él.
Y usted verá que la gente va a empezar a notar el cambio, que la gente va a empezar a ver y a decir, usted no es el mismo, usted no es la misma. Y van a empezar a buscarlo y a buscarla para que usted les enseñe, para que usted les diga cómo ha hecho, cómo hizo para superar tal cosa, cómo hizo para vencer esto. Y usted podrá hablar de ese proceso de restauración, de sanidad, y a la vez podrá restaurar, volverse un restaurador de personas con esa autoridad que Dios le va a dar. Yo tengo este concepto. Cuando yo paso un proceso en mi vida, ese proceso a mí no me desautoriza para hablar a otros que tal vez están en la misma condición. Tenemos la mala idea o la idea equivocada de, por ejemplo, no sé, hablemos de una actitud o de una acción. No es, pero voy a poner el ejemplo, de que en mi matrimonio hubo adulterio. Entonces yo creo equivocadamente que eso a mí me desautoriza para hablarle sobre el adulterio a las personas, porque yo pasé por ahí, porque es algo que eso a ti no te señala. Si ya lo superaste, si ya fuiste restaurado, si ya fuiste sanado en Dios, eso a ti no te desautoriza para hablarlo. Más bien tienes toda la autoridad moral y espiritual para hablarle a las personas y para poder aconsejarle para que superen y salgan de esa circunstancia. Más bien eso, ese proceso que viviste en esa área determinada te autoriza. ¿Ven qué bueno es Dios? Y tal vez alguno dice, ay, no me gusta esto porque es muy fuerte, porque pastora, usted no sabe por lo que yo estoy pasando y atravesando. Estás alcanzando autoridad. Si lo pasas correctamente, vas a alcanzar autoridad y vas a ser la persona idónea y correcta para hablarle a otros de esa circunstancia. Para que ellos vean en ti cómo se puede superar esa situación, cómo con la ayuda del Padre, cómo con fe, cómo dejándose procesar por el Padre, puedes ser autorizado para hablar de esa circunstancia. Entonces, eso es lo importante. Todo proceso de restauración en mi vida inicia con una palabra revelada. La revelación me introduce en un proceso donde seré restaurado y confrontado con aquellas áreas que debo de cambiar. Ya lo hablé, ya lo expliqué. Cuando yo tengo la revelación de que debo ser restaurado o que debo ser procesado en X o Y situación, simplemente camino, simplemente me introduzco en el proceso. La revelación me establece en un grado de mayor autoridad, pero el proceso me da el carácter. Vean qué importante. La revelación me establece en un grado de mayor autoridad, pero el proceso me da el carácter para ejercer esa autoridad de forma correcta y justa según lo que Dios estableció. Carácter, carácter, carácter. Esa es una palabra que a los evangélicos no les gusta. ¿Por qué? Porque no les gusta ser procesados. Y conforme somos procesados, vamos adquiriendo y fortaleciendo el carácter en nuestra vida. Ya lo que antes nos doblegaba, ya ahora no es tan fácil que lo haga. O ya definitivamente no lo puede hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos adquirido ese carácter, porque hemos adquirido ese nivel de autoridad para sostenernos por medio del proceso. Número 5. Todo proceso en Dios me llevará a tener una autoridad mayor sobre mi enemigo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando me establezco en la autoridad revelada, me llevará a enfrentar al enemigo desde otro nivel. Antes de ser procesado, en el área que sea, el enemigo me veía aquí, tú a tú, estábamos aquí.
Y él me golpeaba, y él me decía, y él me atacaba, y él me lastimaba y me hería. Porque estábamos aquí. Pero en el momento que yo estoy siendo procesado en X o Y área de mi vida y adquiero por revelación ese nivel de autoridad, entonces ya yo empiezo a ver el enemigo de una forma diferente y atacarlo y a enfrentarlo desde otro nivel. Ya no estamos tú a tú. Yo estoy ahora por encima de él, por esa autoridad delegada que tengo en Cristo Jesús, porque he sido procesado por ese nivel de madurez que he adquirido. Entonces ya él no me ataca, ya él no puede tocarme, ya él no puede dañar mi vida, ya no puede retener en mi vida nada. ¿Por qué? Porque ya yo estoy a un nivel de autoridad mayor a él, porque ha venido la revelación, porque he entendido quién soy yo, porque he entendido cuál es mi posición y porque sé quién está conmigo en medio del proceso. Al morir a ciertas cosas, al dejar que Dios corrigiera, incluso cuando he pensado que he perdido cosas o personas importantes, en el proceso eso me ha llevado a adquirir un nivel mayor de autoridad. ¿Cuántos de nosotros hemos estado, y yo analizaba un caso en especial cercano a nosotros de la iglesia, que han sido procesados en este año? Y tal vez se han dado cosas por perdidas. Perdí esto, perdí aquello, perdí lo otro, perdí personas. Pero en realidad no se ha perdido nada. No se ha perdido nada. ¿Por qué? Porque las personas que están con uno solo cuando todo está bien, o solo cuando tengo para dar, o solo cuando sus condiciones se prestan para estar conmigo, y ya no están, porque Dios me introdujo en su proceso. En realidad no eran personas de bendición, en realidad no eran personas que me ayudaran a mí, que me levantaran, que me edificaran, que me ayudaran a alcanzar el propósito y el diseño del Padre en mi vida. Pueden ser personas que más bien eran un estorbo, que más bien se han convertido en un lastre, como dice mi esposo. No has perdido nada. Perdiste un negocio, no has perdido nada. Perdiste tu negocio, pero no el negocio del Padre. Así es que no has perdido nada. Y yo analizaba eso y lo he estado pensando en estos días y yo digo, Señor, qué bueno, porque no se ha perdido nada, más bien se ha ganado, más bien se ha crecido, más bien se ha alcanzado un mayor nivel de revelación y de entendimiento del proceso. Número 6. Todo proceso en Dios traerá restitución. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué no se ha perdido nada? ¿Y por qué digo no se perdió el negocio? Se perdió el negocio tuyo, pero no el de Dios. Porque cuando es Dios el que da las cosas, Él trae bendición. Y vendrá ese tiempo de restitución a nuestra vida cuando seamos procesados, cuando hayamos alcanzado ese nivel de madurez en nosotros. Al permitir pasar ese proceso, todo lo que el enemigo quiso robarte o detenerte, te será dado por la ley de la restitución 7 veces más de lo que fue robado. El enemigo tendrá que devolverte. Entonces, por eso digo, no se ha perdido nada. Perdí el auto, perdí la casa, no se ha perdido nada. No se ha perdido nada. El enemigo ha creído que ha ganado. El enemigo ha celebrado su victoria sobre tu vida porque te quitó, porque te tiene en un rincón tal vez, porque has estado por ahí escondido en una cueva. Estás siendo procesado en este momento. Y cuando pases el proceso, serás restituido 7 veces más de lo que has perdido. Y tienes que caminar en esta palabra en esta mañana. Y tienes que levantarte cada día en tu casa y declarar eso. Y caminar. Y si tu casa está vacía y si tu casa... camina y declara 7 veces más de lo que el enemigo me ha querido quitar. 7 veces de lo que he perdido seré bendecido.
seré restituido. ¿Por qué? Porque todo lo que está retenido tiene que ser soltado en el nombre de Jesús cuando termines de pasar tu proceso. Cuando pases esto, el enemigo tendrá que soltar todo lo que te robó 7 veces más. Cuando termines el proceso, estarás listo para recibir todo lo que se te quiso ser quitado. En este nivel podemos comenzar a enfrentar batallas espirituales diferentes con la revelación de las estrategias y la forma exacta para orar y desatar todo aquello que está dispuesto para nosotros. Dios traerá a nuestra vida en este nivel de proceso las estrategias, la forma correcta de orar, la forma correcta para desatar lo que tenemos que hacer. Los actos, incluso los actos proféticos que tenemos que hacer para activar la bendición, para que se desate todo lo que estaba retenido en nuestra vida. Dios será muy claro en este nivel de proceso al hablarnos en nuestro corazón y te dirá los pasos a seguir, te dirá la forma en la que debes de conducirte a hablar y declarar para que esta restitución venga a ti. Número 7, ya vamos a terminar. Todo proceso en Dios me traerá una recompensa doble. Y no estamos hablando solamente de cosas materiales. La restitución y la recompensa vendrán en todas las áreas de tu vida. Todo lo que has perdido, sea en tu matrimonio, sea con tus hijos, sea en una casa, sea lo que sea que hayas perdido, será restituido y tendrás recompensa doble sobre eso. Si estás teniendo problemas con tus hijos en tu casa, prepárate, procésate y vendrá la restitución con tu hijo, con tu hija, y vendrá la recompensa doble con ellos. Lo verás, lo vivirás en el nombre de Jesús. Todo lo que has sembrado en tiempo de limitación, de escasez, de tristeza, traerá una cosecha doble. Y eso fue lo que hizo José. José sembró, José fue escogido por un hombre de autoridad en Egipto y lo estableció en un puesto, y José tuvo la estrategia de sembrar. Y el país de Egipto tuvo por 7 años cosecha de trigo. Y ellos recogieron, comieron, hicieron sus transacciones con esa cosecha durante 7 años. Pero esa cosecha no se limitó a 7 años, sino que ellos guardaron. Y durante los 7 años de vacas flacas, hubo de esa misma cosecha en reserva para que Egipto viviera, comiera, hiciera sus negocios. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú has sembrado en momentos donde has dicho, no tengo. En momentos donde has dicho, ¿qué hago, Señor? ¿Te doy lo que te corresponde? ¿O me lo dejo para pagar tal recibo? Señor, ¿qué hago? Cuando has sido movido a darle a Dios en obediencia, sabiendo que lo que estás haciendo es por honra al Padre, eso no se quedará sin cosecha. Y es un principio que la iglesia de Cristo debe de entender. Es un principio, ¿por qué? Porque la iglesia se atemoriza, la iglesia se limita a ser bendecida al no darle a Dios, al no sembrar. Y no es solo darle cuando tengo para dar. Y eso es algo que usted tiene que entender, iglesia. No le damos a Dios solo cuando tenemos de sobra para dar, cuando tengo todo pago, cuando tengo la casa completamente amueblada, cuando tengo el carro que quería, cuando tengo la alacena llena. No es en ese momento. No es en el momento de bonanza que le damos a Dios. En la iglesia tenemos testimonios de personas que fueron procesadas en el área financiera, decidieron darle a Dios en ese tiempo de proceso y hoy viven en bendición sobreabundante. Hoy tienen para dar de más, hoy tienen para hacer sus proyectos, hoy tienen para muchas cosas y siguen siendo fieles a Dios.
Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que aprender esto. No es solo cuando tengo para dar y lo que yo quiero dar, es lo que debo darle al Señor, es lo que debo sembrarle al Señor. No solamente en tiempo de bendición, sino en tiempo de limitación y de escasez. Tienes que aprender esto, amada iglesia, y tienes que aprender, tiene que revelársete esto para que puedas activar esos ciclos de bendición en tu vida. Hay que sembrar, cuidar la semilla, regarla, quitar la maleza que nace alrededor y esperar a que dé fruto. Esperar el tiempo necesario para que dé fruto. Las cosas no pasan de la noche a la mañana. Hay un proceso en todas las cosas, aún en esta área. Número 8. Todo proceso en Dios traerá promoción. Cuando pasamos el tiempo en medio del proceso, pagamos un precio, seremos pasados de atrás hacia adelante. Tú lo ves con cualquiera, hombre o mujer, en la palabra del Señor. Cuando han pasado el proceso, cuando se han dispuesto a dejarse formar, a dejarse transformar por el Padre, ellos han sido sacados del anonimato y puestos en lugares públicos. Dios los ha exhibido, el Padre los ha exhibido. Nada de lo que hagamos en Dios se quedará en el anonimato. Déjate procesar. ¿Quieres un lugar de eminencia? ¿Quieres un lugar de renombre? No para llenar tu ego, no para satisfacer tus necesidades y que digan qué carga, qué es, cómo lo usa Dios, mire como los milagros que hace. No, no es para eso. Para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Si quieres hacerlo, haga el precio en el anonimato, en ese proceso en silencio, en ese lugar oculto. Hágalo para que el Señor te saque y te exhiba en su tiempo y en el lugar que a Él ha destinado para ti. Y número 9, todo proceso en Dios me alinea con el propósito y destino. Al permitir al Señor quitar de mí lo que a Él le estorba, estoy siendo transformado y esto me va a hacer encajar perfectamente en el diseño que hay trazado para mí, lo que me hace moverme sin desviarme y alcanzar el propósito para el cual nací. Eres como una pieza de rompecabezas. Y ahí está el rompecabezas, el diseño. Cuando eres procesado, Dios te encaja, te alinea, calzas perfectamente en el diseño completo. Cuando eres procesado, te alineas y viene el cumplimiento y alcanzas ese cumplimiento en tu vida del diseño. Pero es necesario ser procesados, es necesario morir al yo, es necesario, incluso, y tal vez luego lo vamos a ver, que Dios quiebra el ego en nosotros, que Dios toque el ego en nosotros, que nosotros reconozcamos en nuestra vida nuestras condiciones, porque es el paso número 1, reconocer delante de Dios que tengo falencias, que tengo situaciones no resueltas, que tengo actitudes que no he dejado procesar por su mano y que han detenido, simplemente han detenido y me han hecho caminar círculo, en círculo, en círculo, en un mismo lugar, sin llegar al destino profético que Dios trazó para ti o para mí. Te animo con esta palabra, y más que una palabra de ánimo, de estímulo, quiero que sea una palabra que el Señor siempre en tu corazón te confronte, te ubique, te veas hoy dónde estás, dónde estás. ¿Por dónde vas transitando? ¿Has avanzado? ¿Has alcanzado mayores niveles de gloria? ¿Has sido restaurado ya? ¿Estás restaurando a otros? ¿Estás recibiendo restitución? ¿El enemigo todavía te golpea o ya lo tienes dominado? ¿Dónde estás hoy?
¿En qué parte del proceso estás? ¿En qué nivel de autoridad estás hoy posicionado? Yo quiero que hoy te hagas todas esas preguntas y le permitas al Padre poder comenzar si no lo ha hecho. Y si no, pues seguir el proceso en ti. Quiero dejarte con esta semillita para que la medites estos segundos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para orar por ti, para darte una invitación especial. Bueno, luego de esta enseñanza o esta meditación de la palabra del Señor acerca de los procesos de Dios en nuestra vida, de esos efectos o características que el proceso de Dios trae a nosotros, quiero orar por ti, quiero bendecirte, quiero declarar que voluntariamente, obedientemente, te subes a la mesa del alfarero y dejas que comience el proceso. ¿O permites que el proceso continúe en áreas que detuviste en algún momento de tu vida? El único que pierde al no ser procesado somos nosotros. Y Dios, en cierta forma, pero igual, si nosotros no le permitimos, Dios trabaja en las demás personas que sí lo hagan. Por eso a veces vemos como otros avanzan más rápido que nosotros, tal vez teniendo menos tiempo en el Señor que nosotros, y es porque no hemos permitido el proceso de Dios en nuestra vida. Pero yo declaro que sembradores de amor camina en el proceso de Dios, en las áreas que son necesarias para este tiempo, para este nuevo ciclo que comenzamos en esta temporada. Estamos por entrar a nuevos tiempos, a nuevos ciclos, y necesitamos entrar en la condición idónea para calzar, para encajar en los diseños del Padre. Yo hoy te bendigo y declaro que el proceso de Dios se acelera en tu vida, que alcanza los niveles de madurez óptimos para seguir avanzando, que tu carácter se fortalece. Ya no es un carácter endeble, débil, no, se fortalece ahora en el nombre de Jesús y avanzas, conquistas, empiezas a dejar atrás, a quitarte tú mismo de ti todas esas costras, ese lastre que has cargado por tiempo y ha detenido el proceso y ha retenido el proceso del Padre en tu vida y te ha limitado y ha robado bendición por esa limitación. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo hoy a la iglesia, bendigo a nuestros hijos en sembradores de amor. Declaro, Padre Santo, que el entendimiento y la revelación los introducen en el proceso de cambio y transformación para alcanzar niveles mayores, para vivir en bendición, la bendición que tú has establecido para tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y quiero hacerte una invitación para el miércoles a las 7:30 de la noche. Estamos hablando sobre los ciclos y creo que vamos a seguir hablando de eso, por lo menos los días miércoles. Te invito para que puedas estar listo con pluma, con una libreta, con tu Biblia, que puedas estudiar la palabra del Señor junto con nosotros, crecer en ella para seguir avanzando en esto. El pastor empezó a hablar sobre los ciclos de bendición el miércoles anterior y vamos, como les digo, vamos a seguir hablando de ciclos. Entonces, no te pierdas la palabra, invita a otros, comparte la enseñanza.
no es por sonar orgullosa o no sé cuál es la palabra, soberbia, pero son buenas enseñanzas. Mi esposo invierte horas. Ustedes no saben las horas que mi esposo invierte en sacar las enseñanzas. Investiga aquí, investiga allá, lee, pregunta y arma los temas con la profundidad que el Espíritu Santo le permite. Son horas de horas aprendiendo sobre algo para poder asimilarlo, para poder entenderlo y dárselo a usted que está en su casa. Valore esto. Tómelo como un tesoro en sus manos. Es la herencia, es el legado que estamos dejando en ustedes. Queremos levantar una nueva generación en nuestros jóvenes y niños que puedan caminar en la revelación de la palabra del Señor de una forma sana, de una forma fuerte y viva. Que ellos puedan ser también esas personas que transmitan del Espíritu y la esencia del Padre por medio de la palabra. Entonces no te pierdas la enseñanza del miércoles, está muy, muy buena. A mí me predican de primero, a mí me enseñan de primero, esa es la política aquí en casa. Y yo puedo decir, está buena la palabra. Así es que comparte la invitación con otros, háblale a otros de lo que estamos aprendiendo, siembra esa semillita, siembra la curiosidad por conocer y entender más. No me retiro sin antes bendecirte, sin antes decirte y declarar sobre tu vida. Queremos que estés bien, queremos que sigas creciendo y avanzando, pero sobre todo que sigas caminando bajo la cobertura del Altísimo. Que en tu vida haya salud, que haya bendición, que el shalom de Dios se manifieste. No solamente con paz, sino trayendo bendición, trayendo sanidad, trayendo ese equilibrio, trayendo la prosperidad del Padre en ti, en todas las áreas de tu vida. Esta semana puedas iniciar bendecido, que puedas caminar en la palabra, que ella sea la que te sostenga, que ella sea la que te indique qué hacer durante esta semana. Ánimo, iglesia, ánimo. Toma ánimo en este tiempo. Que tus brazos no decaigan, que tu fe no decaiga. Los mejores tiempos para la iglesia, para ti, están por venir. Así es que no pierdas tu ánimo. Te bendigo, te envío un abrazo fuerte hasta donde tú estás. Todo nuestro amor, todo nuestro cariño. Como siempre los extrañamos. Pero sabemos que este tiempo, aún este tiempo, nos ha ayudado, que somos hijos de Dios. Y todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Así es que vamos en bendición, seguimos avanzando. Nos vemos, si Dios quiere, entonces el miércoles a las 7:30, acá mismo, en nuestra casa, Sembradores de Amor.